Dejó una nota diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma, y desapareció con $80,000 de nuestros ahorros. Durante un año, silencio. Luego llegó el mensaje: ya me divertí, ahora estoy lista para ser esposa de nuevo. No respondí. Cuando apareció en mi puerta, vio quién abrió. Su rostro se puso blanco como un fantasma. Me llamo Russell Lawson, pero todos me llaman Russ. Tengo 50 años y, hasta el año pasado, creía tenerlo todo resuelto. Un matrimonio sólido con Yvonne, 2 hijos adultos abriéndose camino en el mundo, y un negocio que prácticamente funcionaba solo. 4 lavaderos de autos premium en el condado, generando unos 15.000 al mes en ingresos pasivos, mientras mis gerentes se encargan de las operaciones diarias. Me despertaba, revisaba los números en mi teléfono, tal vez pasaba por alguno de los locales si me apetecía, y pasaba el resto del tiempo trabajando en la casa o planeando nuestras próximas vacaciones. Yvonne trabajaba como agente inmobiliaria. Era buena en ello, también. Siempre cerrando tratos, siempre haciendo contactos en algún evento u otro. Yo estaba orgulloso de su esfuerzo. Llegaba a casa tarde, oliendo a vino y aperitivos de las jornadas de puertas abiertas, y yo le preguntaba qué tal su día. Ella me besaba en la mejilla y decía, agotador, antes de subir a ducharse. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Fue un martes por la mañana de marzo cuando encontré la nota. Ni siquiera una conversación real. Solo un pedazo de papel en la encimera de la cocina, junto a la cafetera. Aún recuerdo las palabras exactas porque se grabaron a fuego en mi cerebro: necesito encontrarme a mí misma de nuevo. No me esperes. Lo siento. Eso fue todo. Sin llamada telefónica, sin explicación entre lágrimas, sin intento de arreglar las cosas. Solo 7 palabras y una disculpa poco entusiasta. Su coche ya no estaba en la entrada. La mitad de su armario estaba vacío, y nuestra cuenta de ahorros conjunta tenía $80,000 menos. Me quedé allí parado en bata, sosteniendo esa nota, y sentí como si alguien me hubiera quitado el suelo bajo los pies. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Llamé a su teléfono quizás 100 veces. Cada llamada iba directo al buzón de voz. Conduje frente a su oficina, pero su colega dijo que había tomado una licencia indefinida. Nuestros hijos, Owen y Piper, sabían algo que yo no. Podía notarlo por la forma en que evitaban mi mirada cuando les preguntaba si sabían algo de su madre. Owen especialmente, se ponía a la defensiva muy rápido. Ella está pasando por algo, papá. Solo dale espacio, dijo. Como si yo fuera el problema. Como si yo la estuviera asfixiando con mi existencia. Me enteré más tarde, mucho más tarde, que le habían estado enviando dinero, ayudando a financiar cualquier crisis de la mediana edad que ella estuviera viviendo, mientras yo estaba en casa tratando de mantener unida a nuestra familia. 3 meses después de que Yvonne se fuera, dejé de contar los días. Dejé de revisar mi teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje que nunca llegaba. Empecé a vivir de nuevo, o al menos a seguir la rutina. Despertar, ducharme, revisar los números del negocio, encontrar algo que arreglar en la casa. El césped necesitaba cortarse cada semana. Los canalones necesitaban limpieza. La cerca tenía una tabla suelta que siempre pensaba reemplazar, pero nunca lo hacía. Fue entonces cuando noté a Thea. Se había mudado a la casa de alquiler al cruzar la calle en algún momento a finales de mayo. No prestaba mucha atención al vecindario en ese entonces, demasiado envuelto en mi propia cabeza. Pero una mañana, estaba afuera regando los macizos de flores que Yvonne solía cuidar, y vi a esta mujer en uniforme médico bajando de un Honda Civic destartalado. Parecía exhausta, ese tipo de cansancio que se asienta en los huesos después de un largo turno nocturno. Cabello oscuro recogido en una cola de caballo, taza de café en una mano, llaves en la otra. Ella miró hacia mí y me dio un pequeño saludo con la mano. Asentí de vuelta, sin estar realmente de humor para conversar. Thea Kimble, supe que se llamaba. Trabajaba como enfermera de la UCI en el County Memorial, haciendo turnos de 12 horas que rotaban entre días y noches. Tenía 35 años, nunca casada, y vivía sola en una casa que era demasiado grande para una sola persona. Un poco como yo. No hablábamos mucho al principio, solo el saludo ocasional cuando nos cruzábamos.
Ella salía para el trabajo mientras yo revisaba mi buzón. Yo sacaba la basura mientras ella llegaba a casa. Cortesía de pueblo pequeño, nada más. Entonces, un sábado por la mañana, estaba en mi entrada cambiando el aceite de mi camioneta cuando ella se acercó llevando un plato cubierto con papel aluminio. Parece que te vendrían bien unas galletas caseras, dijo Thea, con voz cálida pero no insistente. Puso el plato en mi banco de trabajo. Chispas de chocolate. Advertencia justa, están un poco quemadas en la parte de abajo. Me limpié las manos en un trapo y la miré. No intentaba coquetear ni entrometerse en mis asuntos. Solo estaba siendo buena vecina. Algo en ese gesto simple me impactó más fuerte de lo que esperaba. Gracias, dije, con la voz más áspera de lo planeado. Soy Russ. Lo sé, respondió con una leve sonrisa. He visto tu nombre en el buzón. Soy Thea. Sí. El uniforme médico delató la profesión, dije, intentando algo parecido al humor. Ella se rió. Un sonido genuino que no había escuchado en mi propio jardín durante meses. Observador. ¿Trabajas desde casa? Más o menos. Soy dueño de algunos lavaderos de autos. Mis gerentes manejan la mayor parte del trabajo. Hice una pausa, y luego agregué, me da mucho tiempo para pensar demasiado en todo. Thea me estudió por un momento, no con lástima, sino con comprensión. Bueno, si alguna vez necesitas pensar demasiado en voz alta, suelo estar en casa los miércoles por la mañana. Hago un café decente. No esperó una respuesta, simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso al otro lado de la calle, dejándome allí parado con un plato de galletas ligeramente quemadas y una extraña sensación de que, tal vez, la vida no estaba completamente congelada después de todo. Comí 3 galletas antes del mediodía. Estaban perfectas. Llegó el miércoles por la mañana, y me encontré caminando hacia la casa de Thea sin un plan real. Solo una vaga invitación y la comprensión de que había pasado demasiadas mañanas a solas con mis pensamientos. El café que hizo era lo suficientemente fuerte como para quitar pintura, servido en tazas que no combinaban, compradas en tiendas de segunda mano. Entonces, ¿cuál es tu historia, Russ?, preguntó Thea, acomodándose en un sillón desgastado frente a mí. Directo, sin rodeos. Agradecí eso. Mi esposa se fue hace casi 4 meses, dije, y las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Nota en la encimera, la mitad de los ahorros desaparecidos. Sin explicación. Solo decidió que necesitaba encontrarse a sí misma. Thea asintió lentamente, con expresión neutral. Eso es duro. ¿Sabes algo de ella? Ni una palabra. Nuestros hijos parecen saber más de lo que me dicen, pero guardan sus secretos. Bebí un largo trago del café amargo. Owen, mi hijo, actúa como si yo fuera el villano solo por hacer preguntas. Y Piper, mi hija, solo llora y dice, mamá necesitaba espacio. ¿Espacio de qué?, preguntó Thea. Esa es la pregunta del millón. Dejé la taza en la mesa auxiliar. 26 años de matrimonio, y aparentemente la estaba asfixiando sin saberlo. Thea se quedó callada un momento, luego dijo algo que me sorprendió. Mi papá murió el año pasado. ¿Cáncer? Fui su enfermera hacia el final. Lo cuidé en casa durante los cuidados paliativos. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. Tu hermano, Russell, continuó ella, con voz cuidadosa. Fue uno de mis pacientes hace 3 años. Diferente hospital, diferente unidad, pero lo recuerdo. Visitabas todos los días durante su última semana. El aire en la habitación cambió. La miré fijamente, las piezas encajando en su lugar. ¿Sabías quién era yo cuando te mudaste? Te reconocí. Sí, admitió Thea. Pero no lo mencioné porque no estaba segura de si me recordarías. Solo nos cruzamos un par de veces en los pasillos. Siento no haber dicho algo antes. Procesé esa información, buscando ira o traición, pero no encontré ninguna. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque mereces honestidad, dijo simplemente. Y porque no quiero construir una amistad sobre algo que no se dijo. Tu hermano era un buen hombre. Estuviste allí para él cuando importaba.
Eso dice mucho sobre quién eres. Asentí, con la garganta cerrada. Él era el mejor hermano Lawson, eso es seguro. Lo dudo, respondió Thea con una pequeña sonrisa. Pero puedes seguir pensando eso si te ayuda. Nos sentamos allí bebiendo un café terrible, y de alguna manera la mañana se sintió menos pesada que cuando crucé su puerta. Julio llegó como un horno, y los lavaderos de autos estaban haciendo negocios récord. La gente quería sus vehículos impecables para los viajes de verano por carretera, y mis gerentes trabajaban horas extra para mantener el ritmo de la demanda. Debería haberme centrado en los números, en maximizar las ganancias durante la temporada alta. En cambio, me encontré esperando con ansias los miércoles por la mañana con Thea. Se convirtió en rutina sin que lo planeáramos de esa manera. Ella trabajaba sus turnos nocturnos de martes a miércoles, llegaba a casa alrededor de las 7 de la mañana, dormía hasta el mediodía, y luego yo aparecía con pasteles de la panadería del centro. Nos sentábamos en su porche trasero, hablábamos de todo y de nada. Ella me contaba sobre pacientes difíciles, sobre el costo emocional de ver a la gente irse a pesar de sus mejores esfuerzos. Yo le contaba sobre las llamadas telefónicas cada vez más hostiles de Owen y los silencios culpables de Piper. Tus hijos están en una situación difícil, dijo Thea una tarde, con los pies descalzos apoyados en la barandilla del porche. Los aman a ambos, pero su mamá probablemente pintó una imagen que te hace ver como el malo. ¿Qué imagen podría pintar ella?, pregunté, dejando ver mi frustración. Trabajé duro, mantuve a nuestra familia, nunca fui infiel, nunca levanté la voz. ¿Qué hice que fuera tan terrible? Tal vez ese es el problema, dijo Thea en voz baja. Eras constante, predecible, seguro. Algunas personas confunden eso con aburrido. Dolió porque probablemente era cierto. Yvonne solía llamarme una roca. ¿Cuándo se convirtieron las rocas en algo de lo que huir en lugar de apoyarse? Una tarde a finales de julio, estaba reemplazando las tablas podridas en la terraza trasera de Thea cuando ella salió con 2 cervezas. Había tenido 3 días libres seguidos, recuperando sueño, y se veía más descansada de lo que jamás la había visto. No tienes que arreglar todo en mi casa, ¿sabes?, dijo, entregándome una botella. Puedo contratar a alguien. Lo sé, respondí, probando la estabilidad de la nueva tabla. Pero me gusta trabajar con mis manos. Me impide pensar demasiado. Thea se sentó en los escalones junto a mi caja de herramientas. ¿Puedo preguntarte algo personal? Adelante. ¿Estás haciendo todo esto porque estás tratando de seguir adelante, o porque todavía estás esperando que ella regrese? Dejé de trabajar y la miré directamente. Hace 2 meses, habría dicho que estaba esperando. Ahora, no lo sé. Solo estoy tratando de averiguar qué sigue. Es justo, dijo Thea. Tomó un sorbo de su cerveza y luego agregó, por si sirve de algo, creo que lo que sigue podría ser mejor que lo que hubo antes. Esa noche, después de irme a casa, me paré en mi habitación y miré las fotos en la cómoda. Yvonne y yo el día de nuestra boda, jóvenes, estúpidos y seguros de que lo teníamos todo resuelto. Tomé esa foto y la puse en un cajón. No por ira, solo aceptación. Algunos capítulos terminan estés listo o no. Sucedió un martes por la noche a finales de septiembre, casi exactamente un año después de que Yvonne se hubiera marchado. Estaba en el garaje organizando herramientas. Thea estaba adentro preparando la cena porque había insistido en que necesitaba comer algo más que sándwiches y comida para llevar. Nos habíamos sentido cómodos el uno con el otro durante los últimos meses, lo suficientemente cómodos como para que ella tuviera un cepillo de dientes en mi baño y yo tuviera una llave de su casa para emergencias. Nada oficial, sin etiquetas, solo 2 personas que encontraron algo a lo que valía la pena aferrarse. Mi teléfono vibró en el banco de trabajo. Número desconocido, pero la vista previa del mensaje hizo que se me cayera el estómago antes incluso de abrirlo por completo. Ya me divertí. Ahora estoy lista para ser esposa de nuevo. ¿Podemos hablar? Sin saludo, sin disculpa, solo eso. Como si hubiera estado de vacaciones y estuviera lista para volver a casa ahora que el clima se había vuelto frío. Miré la pantalla hasta que se oscureció, luego leí de nuevo cuando la encendí. Un año entero de silencio, y esto fue lo que eligió decir. Thea apareció en la puerta del garaje, limpiándose las manos en un paño de cocina.
La cena está casi lista. ¿Entras o te traigo un plato aquí? Le entregué el teléfono sin decir una palabra. Ella leyó el mensaje, y su expresión pasó de curiosa a comprensiva, y luego a algo más duro. ¿Vas a responder?, preguntó Thea, con voz cuidadosamente neutral. No, dije, y la palabra salió con más certeza de la que sentía. No hay nada que decir a eso. Ella va a intentarlo de nuevo, advirtió Thea. La gente así, no aceptan el silencio. Bueno, tenía razón. Durante los siguientes 3 días, llegaron más mensajes. Cada uno más desesperado, más manipulador que el anterior. Cometí un error. Por favor. Estaba perdida. No sabía lo que estaba haciendo. Los niños extrañan que estemos juntos. Ese último hizo que me hirviera la sangre. Los niños. Como si Owen no le hubiera estado enviando dinero a mis espaldas. Como si Piper no hubiera sabido exactamente dónde estaba su madre todo este tiempo mientras yo me preocupaba, sufría y reconstruía mi vida desde cero. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, hice algo que debería haber hecho hace meses. Llamé a un abogado. No a cualquier abogado, sino a uno especializado en casos de divorcio donde una parte había abandonado el matrimonio y robado activos conyugales. La consulta fue reveladora. Resultó que tenía más base legal de la que pensaba. El dinero que ella había tomado, el año de abandono, la falta total de comunicación. Todo jugaba a mi favor. Mi abogada, una mujer astuta llamada Barbara Chun, lo expuso claramente. Señor Lawson, si su esposa quiere reconciliarse, tendrá que hacerlo a través de canales legales ahora, dijo Barbara, deslizando papeles sobre su escritorio. Y dado lo que me ha contado, recomendaría que comencemos a reunir pruebas de cualquier relación extramatrimonial. Eso fortalecerá su posición considerablemente. ¿Cómo hago eso?, pregunté. Investigador privado. Tengo a alguien con quien trabajo regularmente. Es discreto, minucioso y rápido. Si hay algo que encontrar, él lo encontrará. Firmé un acuerdo de anticipo esa tarde, no por venganza, sino por protección. Thea estaba empezando a importarme de formas que me asustaban, y necesitaba asegurarme de que Yvonne no pudiera destruir lo que estábamos construyendo con algún reclamo legal sobre mis activos o mi vida. Cuando llegué a casa, Thea estaba sentada en mi porche delantero, todavía con su uniforme de su turno. Se puso de pie cuando me vio, buscando respuestas en mi cara. Contraté a un abogado, dije simplemente. Y a un investigador privado. Si ella quiere volver, va a descubrir que es demasiado tarde. Thea no dijo nada. Solo se acercó y me rodeó con sus brazos, y me permití aferrarme a ella como si fuera la única cosa sólida en un mundo que seguía intentando moverse bajo mis pies. Esa noche, apagué mi teléfono por completo y lo dejé en un cajón. Lo que sea que Yvonne tuviera que decir, podía decírselo a mi abogada. Había terminado de ser su red de seguridad. El golpe en la puerta llegó temprano un sábado por la mañana, 2 semanas después de ese primer mensaje de texto. Estaba en la cocina preparando café. Thea estaba arriba dándose una ducha. Habíamos pasado la noche anterior revisando viejas cajas en mi ático, clasificando qué guardar y qué tirar finalmente. Se sentía simbólico de alguna manera, limpiando el pasado para hacer espacio a lo que viniera después. Los golpes eran insistentes, exigentes. Sabía quién era incluso antes de mirar por la ventana. Yvonne estaba parada en mi porche delantero, luciendo como si hubiera salido de una revista. Cabello perfecto, maquillaje impecable, vistiendo un atuendo que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Se veía bronceada, descansada, como si hubiera pasado el último año en un spa en lugar de destruyendo un matrimonio. No abrí la puerta de inmediato. Solo me quedé allí mirando a esta mujer con la que había pasado 26 años y no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni anhelo, ni curiosidad sobre dónde había estado o qué había hecho. Solo un espacio frío y vacío donde esos sentimientos solían vivir. La ducha de arriba se cerró. Escuché a Thea moviéndose en el dormitorio. Yvonne llamó de nuevo, más fuerte esta vez. Russell, sé que estás ahí. Puedo ver tu camioneta en la entrada. Por favor, solo háblame. Caminé hacia la puerta pero no la abrí. Tienes que irte, Yvonne.
No hay nada de qué hablar. Cometí un error, gritó a través de la puerta, su voz adoptando ese tono suplicante que solía usar cuando quería algo. Estaba confundida. Necesitaba tiempo para resolver las cosas, pero estoy lista ahora. Quiero volver a casa. Esta ya no es tu casa, dije, con voz plana y objetiva. Te fuiste. Tomaste $80,000 y desapareciste por un año sin una palabra. No puedes simplemente volver porque estás lista ahora. Russell, por favor. Te amo. Siempre te he amado. Solo perdí mi camino por un tiempo. Casi me reí. Perdió su camino como si hubiera tomado un giro equivocado en lugar de abandonar deliberadamente todo lo que habíamos construido juntos. Fue entonces cuando escuché pasos en las escaleras detrás de mí. Thea apareció en la parte superior del rellano usando una de mis viejas camisetas, con el cabello aún húmedo de la ducha. Se detuvo cuando me vio en la puerta, leyendo la situación al instante. ¿Quieres que abra yo?, preguntó Thea en voz baja. Di un paso atrás. Sí, creo que eso sería perfecto. Thea caminó hacia la puerta y la abrió antes de que pudiera dudar de la decisión. La expresión cuidadosamente construida de Yvonne se hizo añicos en el momento en que vio quién estaba parada en mi puerta, en mi casa, usando mi ropa. Sus ojos fueron de la cara de Thea hacia su estómago, que apenas comenzaba a mostrar una suave curva a los 5 meses de embarazo. Nos enteramos del embarazo hace 3 semanas, justo en el momento en que Yvonne había comenzado a enviar esos mensajes de texto desesperados. El momento lo es todo, supongo. El rostro de Yvonne se puso blanco como un fantasma. Todo el color se drenó de él como si alguien hubiera sacado un tapón. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Thea, con voz educada pero firme. No hostil, no engreída, solo presente e inquebrantable. ¿Quién eres tú?, logró decir Yvonne finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Soy Thea, respondió ella simplemente. ¿Y necesitas irte? Russell dejó claro que no quiere hablar contigo. Yvonne miró más allá de Thea, tratando de hacer contacto visual conmigo, pero yo ya me había dado la vuelta. Entré a la cocina y me serví una taza de café, escuchando mientras Thea cerraba la puerta con calma y ponía el seguro. A través de la ventana, vi a Yvonne parada en el porche por un largo momento, su compostura perfecta completamente demolida. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto, con pasos inestables como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Thea entró a la cocina y se paró a mi lado. ¿Estás bien? Sí, dije, sorprendido de descubrir que era verdad. Realmente lo estoy. Owen apareció 2 días después de la visita fallida de Yvonne, y no vino solo. Su esposa, Melissa, estaba con él, y pude notar por la tensión de su mandíbula que ella era quien movía los hilos. Me encontraron en la entrada lavando uno de mis vehículos personales, algo que hacía los domingos por la mañana para despejar mi mente. Tenemos que hablar, papá, dijo Owen, con la voz tensa por una ira apenas controlada. Tenía 27 años pero actuaba como un adolescente defendiendo el honor de su madre. Cerré la manguera y los miré. ¿Sobre qué? Sobre ti reemplazando a mamá como si nunca hubiera existido, replicó Owen. Sobre ti metiendo a una extraña en su casa y dejándola embarazada. ¿Qué demonios estabas pensando? En primer lugar, esta es mi casa, dije, manteniendo mi voz nivelada pero firme. Tu madre la abandonó hace más de un año. En segundo lugar, Thea no es una extraña, y no está reemplazando a nadie. Está construyendo algo nuevo conmigo. Algo que tu madre decidió destruir. Ella cometió un error, intervino Melissa, con voz aguda. La gente comete errores. Eso no significa que tires un matrimonio a la basura. Tu madre no cometió un error, corregí, mirando directamente a Owen. Ella tomó una decisión. Eligió irse. Eligió llevarse $80,000 de nuestro dinero. Eligió desaparecer por un año sin una palabra. Esos no son errores, hijo. Esas son decisiones. No sabes por lo que estaba pasando, argumentó Owen. Estaba luchando con envejecer, con sentirse invisible. Necesitaba apoyo, no juicios. Sentí que mi paciencia se agotaba.
Fui su esposo por 26 años. Le di todo tipo de apoyo que había para dar. Trabajé duro para proveer una buena vida. Nunca fui infiel, nunca le mentí. Si estaba luchando, podría haber hablado conmigo en lugar de huir con el dinero de otra persona. El dinero de otra persona, rió Melissa con amargura. Eso era propiedad comunitaria. Ella tenía todo el derecho de tomarlo. No sin decirme que se iba, respondí. No vaciando cuentas en medio de la noche como una ladrona. Y definitivamente no mientras ustedes dos ayudaban a financiar su pequeña aventura. La cara de Owen se sonrojó. Ella es nuestra madre. La estábamos ayudando a recuperarse. Ella estuvo bien todo el tiempo, dije. Simplemente decidió que no quería estar parada a mi lado nunca más. ¿Y sabes qué? Hice las paces con eso. He seguido adelante. Lo que no toleraré es que ustedes dos aparezcan en mi casa tratando de hacerme sentir culpable para que acepte de vuelta a alguien que no me respetó lo suficiente como para tener una conversación antes de destruir nuestro matrimonio. Ese bebé no cambia nada, dijo Melissa fríamente, señalando hacia la casa donde Thea era visible a través de la ventana de la cocina. Legalmente, sigues casado con la madre de Owen. Esto es adulterio e importará en la corte de divorcio. Te sorprendería lo que mi abogada piensa sobre eso, respondí. Resulta que el abandono por más de un año me da bastante base legal. Y si hablamos de adulterio, tal vez quieras preguntarle a tu suegra qué estuvo haciendo durante el último año. Mi investigador privado tiene informes muy detallados. Owen palideció. ¿Contrataste a un investigador privado? Me protegí, dije simplemente. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Ahora, si ustedes dos han terminado de tratar de intimidarme en mi propia propiedad, tengo trabajo que hacer. Esto no ha terminado, papá, dijo Owen, pero su voz había perdido algo de su filo. Mamá está hablando con su propio abogado. No vas a salirte con la tuya cortándola de todo. No la estoy cortando de nada de lo que ella no se haya cortado a sí misma, respondí. Ella se fue. Solo lo estoy haciendo oficial. Ahora salgan de mi propiedad antes de que llame a la policía por intrusión. Se fueron, Melissa prácticamente arrastrando a Owen de regreso a su auto. Los vi alejarse, luego entré para encontrar a Thea sentada en la mesa de la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de té. Escuché la mayor parte de eso, dijo en voz baja. ¿Estás bien? Estoy cansado, admití, sentándome frente a ella. Cansado de defenderme por sobrevivir a lo que ella me hizo. Cansado de ser tratado como el villano porque no me quedé sentado esperando a que ella regresara. Thea extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Tu hijo está siendo manipulado por su esposa. Eventualmente, se dará cuenta de eso. Quizás, dije. Pero ahora mismo los está eligiendo a ellos sobre mí, y tengo que estar bien con eso. Esa tarde, llamé a mi abogada y le conté sobre la visita de Owen y las amenazas de Melissa. Bárbara me aseguró que todo procedía según lo planeado y que el abogado de Yvonne aún no había presentado ninguna contrademanda. Ella está ganando tiempo, explicó Bárbara. Esperando que cedas y aceptes la mediación. No lo hagas. Tenemos una posición más fuerte y ella lo sabe. 3 semanas después de la visita hostil de Owen, fue Piper quien se comunicó, no con acusaciones o demandas, sino con un simple mensaje: ¿podemos reunirnos para tomar un café? Solo nosotros dos. Me reuní con ella en un pequeño café del centro en una fría mañana de noviembre. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en un rincón, luciendo nerviosa y culpable. Piper tenía 25 años, trabajaba como maestra de escuela primaria, y siempre había sido la pacificadora en nuestra familia. Gracias por venir, papá, dijo mientras me deslizaba en el asiento frente a ella. Por supuesto, respondí. Eres mi hija. Siempre tendré tiempo para ti. Los ojos de Piper se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho. Debería haberme comunicado antes. Debería haberte defendido cuando Owen estaba siendo horrible. Estabas en una posición difícil, dije. Aunque su disculpa significaba más de lo que ella probablemente se daba cuenta. ¿Fui una cobarde?, se corrigió Piper. Mamá me llamó justo después de ver a esa mujer, Thea, en la casa. Estaba histérica,
diciendo que la traicionaste, que habías seguido adelante muy rápido. Y yo solo escuché y no dije lo que debería haber dicho, que es que ella no tiene derecho a estar molesta. Piper dijo con firmeza, con la ira deslizándose en su voz, que ella te dejó, papá. Se fue sin decir una palabra y desapareció por más de un año. ¿Qué pensaba que iba a pasar? Que simplemente congelarías tu vida y esperarías a que ella decidiera que había terminado de jugar. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. ¿Sabías dónde estaba? Sabía algo de eso, admitió Piper, secándose los ojos. Me llamó un par de veces, dijo que estaba en California tratando de resolver cosas. Nunca mencionó a ningún chico, pero Owen me dijo más tarde que había estado con alguien. Cuando esa relación se vino abajo, de repente quiso volver a casa como si fueras solo su plan de respaldo. Eso es exactamente lo que yo era, dije en voz baja. Me avergüenza haberle enviado dinero, continuó Piper. Owen y yo lo hicimos, y no te lo dijimos porque sabíamos que estaba mal. Estábamos ayudándola a lastimarte, y lo siento mucho. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Piper, amas a tu madre. Entiendo eso. No te estoy pidiendo que elijas bandos. Pero estoy eligiendo, dijo ella. Estoy eligiendo decirte la verdad. La semana pasada, escuché a mamá por teléfono con su amiga Janet. Se estaba riendo de ti, papá, llamándote predecible y aburrido. Dijo que eras un cheque de pago confiable, pero que ella necesitaba emoción, necesitaba sentirse joven de nuevo. Y cuando Janet preguntó por qué quería volver ahora, mamá dijo, porque la estabilidad se ve mejor cuando estás arruinada y sola. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No porque dolieran, sino porque confirmaron todo lo que sospechaba. Yvonne no me había amado por quien yo era. Ella amaba lo que yo proveía, la seguridad y la vida cómoda. Cuando se aburrió de eso, lo cambió por aventura. Y cuando la aventura terminó mal, quiso su red de seguridad de vuelta. Eso debe haber sido difícil de escuchar, dije. Me dio asco, respondió Piper. Y me hizo darme cuenta de que esa mujer, Thea, no te está robando de mamá. Mamá te tiró a la basura. Thea es simplemente lo suficientemente inteligente para ver lo que mamá no vio. Hablamos durante otra hora. Piper me contó sobre sus propias luchas, cómo el divorcio la había obligado a examinar sus propios patrones de relación. Cómo había roto con su novio de 3 años porque se dio cuenta de que se estaba conformando con alguien que no la respetaba. Tú me enseñaste eso, papá, dijo. Viéndote negarte a aceptar a mamá de vuelta. Viéndote elegir tu propia felicidad sobre lo que todos esperaban que hicieras. Eso requirió agallas. Cuando nos abrazamos para despedirnos en el estacionamiento, sentí que había recuperado a mi hija. No a la niña que había crecido en mi casa, sino a una adulta que me respetaba lo suficiente como para decirme la verdad. La audiencia de divorcio estaba programada para una mañana fría de febrero, 8 meses después de que Yvonne hubiera intentado volver por primera vez. Mi abogada, Bárbara, me había preparado para que esperar, pero nada te prepara realmente para sentarte al otro lado de una sala de tribunal frente a alguien con quien pasaste la mitad de tu vida. Yvonne apareció luciendo costosa pero cansada. Su abogado, un tipo llamado Richard Paulson que se especializaba en proteger a cónyuges ricos, se sentó a su lado, barajando papeles. Me senté con Bárbara, Thea a mi lado, a pesar de que tenía 8 meses de embarazo y probablemente debería haber estado en casa descansando. Quiero estar aquí, había insistido Thea esa mañana. Tú estuviste a mi lado. Yo estoy a tu lado. La jueza, una mujer sensata de unos 60 años llamada Margaret Hall, revisó el expediente del caso antes de mirar a ambas partes. Este parece ser un caso de abandono sencillo. Señora Lawson, usted dejó el hogar conyugal en marzo del año pasado y no tuvo contacto con su esposo durante 12 meses. ¿Es eso correcto? El abogado de Yvonne se puso de pie. Su señoría, mi cliente estaba experimentando una crisis de salud mental y necesitaba tiempo para recuperarse. Ella está lista para reconciliarse y buscar asesoramiento con su esposo. Señor Lawson, ¿desea reconciliarse?, me preguntó la jueza Hall directamente. Me puse de pie. No, su señoría, seguí adelante con mi vida. Estoy esperando un hijo con mi pareja, y quiero que este matrimonio se disuelva legalmente.
Su señoría, intervino Paulson, mi cliente tiene derecho a la mitad de los activos conyugales, incluidos los intereses comerciales y las cuentas de jubilación del señor Lawson. Bárbara se puso de pie con suavidad. Su señoría, tenemos pruebas de que la señora Lawson retiró $80,000 de cuentas conjuntas sin el conocimiento o consentimiento del señor Lawson antes de abandonar el matrimonio. También tenemos pruebas documentadas de múltiples relaciones extramatrimoniales durante los últimos 3 años, incluida una relación de 1 año con un hombre llamado Trevor Hastings que mantuvo mientras aún vivía en el hogar conyugal. Vi la cara de Yvonne ponerse blanca. El investigador privado había hecho bien su trabajo. Trevor no era solo un tipo cualquiera. Era un inversor inmobiliario con el que ella se había estado viendo en conferencias de trabajo durante años antes de que finalmente me dejara por él. ¿Estas relaciones están documentadas?, preguntó la jueza Hall. Extensamente, su señoría, respondió Bárbara, entregando una carpeta gruesa. Recibos de hotel, mensajes de texto recuperados del almacenamiento en la nube, declaraciones de testigos de colegas que estaban al tanto de la relación. La jueza revisó los documentos en silencio. El abogado de Yvonne intentó objetar, pero la jueza Hall levantó una mano. Señora Lawson, es precisa esta información. Yvonne miró a su abogado, luego a mí, luego bajó la vista a sus manos. Cometí errores. Estos no son errores, señora Lawson. Estas son decisiones deliberadas tomadas durante un periodo prolongado. La jueza Hall cerró la carpeta. Concedo el divorcio por motivos de abandono y adulterio. Señor Lawson, usted conservará la propiedad total de sus activos comerciales y residencia principal. Señora Lawson, usted recibirá el 15% de los activos conyugales acumulados durante el matrimonio menos los $80,000 que retiró sin consentimiento. Todas las cuentas de jubilación permanecen con el señor Lawson ya que él fue el contribuyente principal. Su señoría, eso no es justo, protestó Paulson. Justo sería que su cliente devolviera el dinero que robó y se disculpara por hacer perder el tiempo a este tribunal, respondió la jueza Hall con brusquedad. Este divorcio está concedido. Hemos terminado aquí. Salir de esa sala del tribunal con la mano de Thea en la mía se sintió como salir de una jaula en la que había estado atrapado durante años. Yvonne trató de captar mi mirada en el pasillo, pero seguí caminando. No quedaba nada que decirle. ¿Cómo te sientes?, preguntó Thea cuando llegamos al estacionamiento. Libre, dije simplemente. Por primera vez en más de 1 año, me siento completamente libre. Esa tarde, llamé a mi abogada e hice que redactara un nuevo testamento. Todo iría para Thea y su hija. Owen no obtendría nada a menos que cambiara de opinión. E incluso entonces, sería un fondo fiduciario para cualquier futuro nieto, no acceso directo a mis activos. Piper recibiría una herencia sustancial porque había elegido la honestidad y la familia sobre la lealtad ciega. No se trataba de castigo. Se trataba de proteger lo que importaba y recompensar a quienes habían estado a mi lado cuando contaba. Nuestra hija, Emma Grace Lawson, nació un martes por la mañana a finales de marzo. 7 libras y 3 onzas con una cabeza llena de cabello oscuro y los ojos de su madre. La sostuve en la habitación del hospital mientras Thea dormía, agotada por el parto, y sentí que algo encajaba en su lugar en mi pecho. Así era como se suponía que debía sentirse la familia. No obligación o tradición o permanecer juntos porque eso es lo que la gente esperaba. Conexión real, amor real, elección real. Piper vino a visitar esa tarde, trayendo flores y un elefante de peluche que ella misma había elegido. Lloró cuando sostuvo a su hermana pequeña, le contó a Emma todo sobre cómo iba a ser la mejor hermana mayor del mundo. Nunca pensé que tendría un hermano, dijo Piper con cuidado, sosteniendo la cabeza de Emma. Este es el mejor regalo, papá. Vas a ser una hermana increíble, le dije. Emma tiene suerte de tenerte. Owen no vino, no llamó, ni siquiera envió un mensaje de texto. Melissa había publicado algo en las redes sociales sobre traición familiar que Piper me mostró, pero no dejé que me molestara. Owen se daría cuenta eventualmente o no lo haría. No podía controlar eso. Todo lo que podía controlar era estar presente para la familia que elegí y que me eligió a mí. Llevamos a Emma a casa, a un hogar lleno de calidez y luz.
Tea había pintado la guardería de un amarillo suave, y los vecinos nos habían organizado una pequeña fiesta con regalos prácticos como pañales y ropa de bebé. La comunidad nos había acogido, y se sentía correcto. 10 meses después de que finalizara el divorcio, me encontré con Yvonne en una tienda de comestibles. Estaba sola, empujando un carrito con algunos artículos básicos. Parecía mayor, más pequeña de alguna manera, como si la vida le hubiera quitado algo esencial. Russell, dijo, deteniéndose cuando me vio con Emma en el portabebés atado a mi pecho. Yvonne, respondí neutralmente. Es hermosa, dijo Yvonne, con la voz entrecortada. ¿Tu hija? Gracias. Escuché que tú y Tea se casaron el mes pasado. Felicidades. Lo hicimos. Lo mantuve simple. Solo familia inmediata y amigos cercanos. Una pequeña ceremonia en su patio trasero. Piper había sido la dama de honor de Tea. Yvonne se quedó allí parada como si quisiera decir más, pero no le di la oportunidad. Emma comenzó a inquietarse y ajusté su portabebés. Tengo que irme, dije. Cuídate, Yvonne. Me alejé sin mirar atrás. Ya no había ira, ni amargura, solo indiferencia. Ella era alguien que solía conocer, y eso era todo lo que volvería a ser. Esa noche, me senté en el porche trasero con Tea mientras Emma dormía en su Moisés entre nosotros. El negocio de lavado de autos iba mejor que nunca. Promovía 2 de mis mejores gerentes a puestos de socios, dándoles participaciones en la propiedad que los motivaban a sobresalir. Significaba más ingresos pasivos y menos estrés para mí. ¿En qué estás pensando?, preguntó Tea, con la mano descansando sobre la mía. En cómo todo tuvo que desmoronarse para que pudiera unirse correctamente, dije. Si Yvonne no se hubiera ido, nunca te habría encontrado. Nunca habría tenido a Emma. Nunca me habría dado cuenta de que me estaba conformando con ser la opción confiable de alguien en lugar de la primera opción de alguien. Eres mi primera opción, dijo Tea con firmeza. Cada día. Y tú eres la mía, respondí. Emma hizo un pequeño sonido en su sueño, y ambos sonreímos. Esto era todo. Esta era la vida que se suponía que debía tener. No la que había planeado o esperado, sino la que había luchado, ganado y elegido con ojos claros y un corazón abierto. A veces, lo mejor que te puede pasar es lo peor, porque te obliga a reconstruirte en algo más fuerte de lo que eras antes.